Hola a todos, buen día. Vamos a comenzar con el día de hoy, con lo que es, pues más que nada las buenas prácticas de instalación. Ya hemos tenido diferentes temas para estos webinars, vamos a ver lo que son las diferentes prácticas, los cuales van a ser mayormente puros consejos. En el segundo. Listo, buen día a todos. Nuevamente, me presento. Mi nombre es Cristian Santillán. Yo estoy en el Departamento de Ingeniería y Proyectos aquí en Charofil. Bueno, a muchos ya nos hemos visto en el transcurso de varios de estos webinars. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las buenas prácticas en la instalación del tipo Maya. Ya hemos visto, como les mencionaba, diferentes y otros temas. Ahora van a ser, pues básicamente lo que yo les quiero dar mis consejos, lo que son las buenas prácticas para que pues les haga más fácil la instalación, ya que muchas veces tenemos dudas y se vuelve un tanto complicado el tema de cuándo sí, cuándo no, por qué sí, por qué no. De todos modos, ya saben, como siempre, el chat está completamente abierto para todos. Si tienen alguna pregunta, también a los que nos están siguiendo en Facebook. Y pues muy bien, vamos a comenzar. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente que vamos a ver diferentes tipos de práctica, los que se hacen directamente sobre la charola, son puntos muy rápidos, pero diferentes temas, los que se hacen directos sobre la charola, lo que son con accesorios, cuando sí un accesorio, cuando no, complementos, normas y algunos efectos que también les quiero mencionar, que pues tienden a pasar mucho sobre la charola, ¿no? Entonces, uno de los principales que les quiero platicar en este momento es los cortes. Esto porque es algo muy frecuente que pasa y que nos llegan a preguntar cómo se hacen los cortes. Bueno, tenemos un manual de cortes para que sepan hacer sus derivaciones, pero independiente de lo que es este manual y cómo se hacen los cortes para las curvas, es importante que sepan también que el mejor y lo que más recomendamos es que tengan siempre a la mano estas pinzas que son cortahilos, ¿vale? Estas pinzas son especiales ya que su punta, aquí se alcanza a percibir un poquito, viene a un ángulo a 45 grados, lo que hace que los cortes en la charola pues no queden con filos, con rebabas o algo que pueda poner en riesgo al momento de estar jalando el cable que se llegue a rasgar o hasta el mismo instalador, ¿no? Entonces sí es importante, ya que además lo que hacen estas pinzas es pellizcar, ¿ok? Cuando pellizcan estos alambres o estos cortes que estamos haciendo, lo que hace es dejar lo que es el acero, el alma de la charola, menos expuesto, ¿no? Ya que tiende a hacer este pellizco y el forro de zinc pues también queda ahí, ¿vale? Entonces, no les recomiendo, sinceramente, no utilicen lo que son ceguetas ni discos, ¿no? Porque ciertamente no tenemos el pulso, vamos a decirlo, más preciso y llegamos a veces a raspar todo lo que es el alambre, el hilo transversal y tenemos problemas ahí, ¿vale? Entonces, procuren usar o cizallas o lo que son las pinzas cortahilos de charofil. Bien. Otro de los accesorios que les quiero recomendar también es que pongan siempre su sistema o este conector mecánico que es el que nosotros conocemos como puesta a tierra, ¿ok? Esta puesta a tierra, por norma, debería ir en la parte de telecomunicaciones mínimo cada 90 centímetros y bueno, nosotros lo recomendamos utilizar máximo cada 9 metros, ya que la charola, la bandeja de malla, también sí me sirve o funciona como un sistema de puesta a tierra, pero algo que siempre les pongo siempre en la mesa es que el cobre es muchísimo mejor conductor que el acero de la misma charola. Entonces, a pesar de que la charola sirva como un sistema de puesta a tierra, siempre va a ser mejor que lo tengamos aterrizado, nuestros conectores mecánicos, y de ahí pues que esté conectado, pues, de preferencia durante toda la trayectoria, ¿no? En toda la trayectoria hacer nuestro contacto con la charola. Bien. Obviamente manejamos diferentes tamaños, ya que hay diferentes calibres de los conductores, ¿no? Para que cuando ustedes vayan a elegir su,
su conductor de puesta a tierra, que puede ser de los dos tipos, aislado o desnudo, y que cuando es aislado, pues comúnmente es verde con amarillo, ¿no? Y cuando es desnudo, pues ya sabemos que es el cobre. Bien, pero esto más que nada para evitar accidentes, y con accidentes voy a poner un ejemplo, ¿no? En el peor de los casos, que no se haga bien un empalme, se los he comentado ya antes, que no se haga bien un empalme de estos cables y lleguen a hacer contacto en la charola, pues la charola se va a energizar y cuando llegamos, pues como lo pongo aquí en el GIF, en la animación, llegamos a tocar el metal, la descarga va sobre nosotros, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Y bueno, esa es la parte de las tierras, ¿ok? Dentro de los accesorios también quiero platicarles de lo que son los tornillos, ¿no? Muchas veces nosotros estamos haciendo nuestras uniones, colocando nuestra tornillería o clemas que conocemos así, pero no se hacen de la mejor manera. No quiero decir mal, pero tampoco las hacen bien, porque lo que debemos de hacer siempre es dejar que la cuerda del tornillo quede por fuera de la charola, ¿no? De la canalización, ya que, vuelvo a repetir, cuando nosotros estamos haciendo el tendido del cable, jalándolo, etcétera, se llega a atorar con la cuerda del tornillo y lo podemos rasgar, ¿vale? Entonces es importante que siempre lo que es la cuerda del tornillo y la tuerca quede hacia afuera. Dentro de estas clemas, nosotros ya sabemos que la cabeza del tornillo, vamos a decirlo así, viene redonda y no trae ningún filo. Y además trae una gota por dentro para que atore con la clema y ustedes pues nada más tengan que utilizar una llave, ¿no? Que también vamos a ver más adelante. La posición de las clemas, esto también es muy importante, ya que igual en otras sesiones de webinar, cuando hemos visto las derivaciones, les he dicho cómo se deben de colocar estas, más que nada para el tema de las curvas, ¿no? Cuando nosotros hacemos curvas en sitio, tenemos que hacer cierta cantidad de cortes y a estos cortes, pues tenemos que fijarlos con las clemas. Entonces, si se dan cuenta, las posiciones de las clemas van a estar como se muestra aquí. Ya lo dijimos, cabeza del tornillo siempre por dentro de la charola, su tuerca y la cuerda por fuera. Pero lo que estoy cambiando aquí es la posición de esta clema, donde está mi cursor. Si se dan cuenta, esta está hacia afuera y esta hacia adentro. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, en esta imagen de aquí abajo está un poquito más representativo. Metí estos círculos simulando que van a ser el alambre. Entonces, si yo las pongo de esta forma, lo que van a hacer es separarlos. Y si yo los pongo de esta otra manera, lo que va a hacer es que mis alambres queden más juntos. Y bueno, al momento de hacer una curva, es más fácil que yo verifique los 90 grados cuando puse un corte de esta manera y el siguiente lo único en la siguiente posición de la clema, uno sí, uno no, uno sí, uno no. ¿Vale? Para que tengan cuidado. ¿Cuántos cortes se hacen? Muchos ya lo saben, dependiendo del ancho de la charola, y el tip que les di es la cantidad de hilos que tenga bajo la charola es el número de cortes que nosotros vamos a hacer. ¿Bien? Ok, otro de los accesorios. El clip automático. Muchos de ustedes también ya lo saben, el clip automático es una de las patentes en Charofil. Este clip automático es para unir tramos rectos y que, bueno, nos va a ayudar muchísimo más que las clemas, ¿no? Porque tienen más resistencia y además lo vamos a instalar en muchísimo menos tiempo. Esta es únicamente cuestión de hacer clic y ya. Y el clip automático es para charolas de 300 milímetros en adelante, ¿ok? Aquí está esta tablita donde también les pongo qué tipo de accesorios se utilizan para hacer las uniones en los tramos rectos. Por ejemplo, los anchos desde 50 hasta 700. Y cada que ustedes vean aquí sobre donde tengo mi cursor, este triangulito va a ser una opción. No significa que yo voy a ocupar toda la columna de lo que me está marcando ahí, sino únicamente me tengo que ir sobre este triangulito y qué tipo de accesorios yo quiero utilizar. ¿Vale? Principalmente tenemos lo que son las clemas. Es una recomendación a lo mínimo que deben de utilizar. Si saben que es mucho peso, bueno, pues pónganle 2 o 3 más, no pasa nada. ¿Ok? El clip automático, como bien se los dije, para charolas de 300 milímetros en adelante, y además que lo refuercen con clemas, ¿no? Con lo que nosotros llamamos kit 1, que está hecho con clema mediana, clema pequeña, su tornillo y su tuerca. Bien. El mini clip, que es para charolas de 250 milímetros hacia abajo. El clip recto automático y, bueno, también reforzarlo con lo que serían kits de tornillería. Bien. También tenemos lo que es el clip de fijación, este vampirito. Yo se lo recomiendo más que nada para cuando son instalaciones en horizontal. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos una instalación horizontal y tenemos nuestro unicanal o unistrut, como le conocen, tenemos que fijarlo también con ciertos accesorios. Entonces, lo que voy a hacer aquí es colocar
este que se conoce como el vampirito o el clip de fijación para el unicanal, en el cual únicamente lo voy a meter con los dedos sin ninguna herramienta, ya que es muy fácil de instalar. Y tengo esta otra opción que sería una suspensión central, que es esta pieza que estoy marcando aquí. La tuerca con resorte, esa todos la conocemos, que es una tuerca con resorte, y bueno, dependemos ahí de un tornillo, ¿no? De preferencia un cabeza de gota, que no tenga filos y que pueda quedar dentro de la charola para que no expongamos nuevamente nuestro cableado. Y este, bueno, ya sin problema lo pueden poner en las verticales, ya que tiene pues muchísimo mayor fijación. Si se dan cuenta, está agarrando dos alambres, ¿ok? El uso de portaetiquetas. Depende del tipo de instalación, puede ser normativo o puede ser un estándar, ¿no? Una recomendación. Normativo, me refiero a cuando hablamos charola, que estamos canalizando cable eléctrico arriba de 600 volts y que como máximo cada 3 metros debemos de colocar una de estas portaetiquetas y además que diga peligro, alta tensión, manténgase alejado. ¿Ok? Ese entraría en el tema de normativa. Como estándares o referencias o buenas prácticas, pues podríamos utilizar estas portaetiquetas para identificar nuestros servicios que llevamos en las charolas, ¿no? Porque en la canalización podemos combinar varios servicios, a lo mejor fibra óptica, meto mi cable coaxial o meto cables de par trenzado y además también, pues yo con uno de estos portaetiquetas puedo definir hacia dónde lo voy a dirigir, ¿no? Yo pongo en mi portaetiquetas, a lo mejor va del centro de datos a la sala 2, ¿no? Un decir, de varios ejemplos que podemos tener. Entonces eso también se los recomiendo, que utilicen los portaetiquetas para identificar qué tipo de servicio llevan. Bien. Esta, por ejemplo, dentro de los accesorios y también las recomendaciones o las buenas prácticas es utilizar las tapas en los lugares donde queda expuesto, ¿vale? Aquí por norma nos pide que si nosotros estamos canalizando, en los lugares donde esté más expuesto se ponga una de estas tapas, ¿ok? Denme un segundo. Bien, gracias, perdón. Como les decía, nosotros tenemos que colocar estas tapas, ¿no? Y un claro ejemplo que les pongo es los estacionamientos de los nuevos centros comerciales, ¿no? Estos centros comerciales donde uno de los nuevos sistemas es llevar con foquitos rojos los lugares del estacionamiento que están ocupados y en verde los libres, ¿no? Y que todos estos son servicios, vamos a decir los nuevos, son nuevas tecnologías que se están implementando. Y un centro comercial a lo mejor ya tiene su tiempo y esto tendría que ser una modificación. Cuando yo estoy poniendo esto, pues va a ser una instalación completamente nueva. Si yo voy a meterlo en la charola, obviamente voy a quedar por debajo de lo que serían pues ya los sistemas hidráulicos en este caso, ¿no? Que estoy simplificando. Ahora, en un sistema de tubería que llevan pues, aguas o los líquidos, el lugar o el punto de corrosión más común es donde tiene la rosca esta tubería, ¿no? O los codos que hacen las curvas, las derivaciones. Pues llega a haber por ahí las fugas, nuestra canalización y nuestro cable va a estar por debajo, entonces ahí tendríamos que colocar una de estas tapas pues para darle mayor protección, ¿vale? Accesorios también está el kit 4, que este kit 4 está diseñado o lo conforma lo que es una barra ED275, clip recto ED275 es su nombre como tal, que es esta solerita perforada que alcanzamos a ver ahí, y que además lleva clemas pequeñitas, 4 clemas pequeñitas, sus 4 tornillos y sus tuercas. Bien, que estas son más que nada para las derivaciones, ¿no? Reforzar todos este tipo de derivaciones, como podemos ver, tengo una reducción lateral, en algunas se hacen curvas cerradas, que así lo llamamos, y no dejamos como la curva común, ¿no? Que es un corte sí, uno no, uno sí, uno no, sino que tenemos que cortar y además reforzar con esta solera, ¿ok? Las derivaciones en T o derivaciones en cruz. Y más que nada también para las verticales, cuando hacemos curvas verticales, tanto interiores como exteriores, tenemos que ocupar siempre esta solerita, ¿no? Para reforzar los cortes. Y les vuelvo ahora sí que a comentar, nunca o procuren nunca cortar lo que son los hilos de abajo de la charola, porque pues ahí es donde estamos concentrando el peso, lo que le da la rigidez a la estructura. Pero si van a hacer los cortes que sean en el peralte,
y refuercen con lo que son estas soleras perforadas. ¿Bien? Otros de los accesorios y que también, por ejemplo, Vixi nos comenta mucho en la parte de los suelos, las instalaciones. Cuando nosotros hacemos una instalación en algún lugar, por ejemplo, los centros de datos, ¿no? Hablando de un data center, un centro de datos, que casi siempre la canalización pues va en la cámara plena. La cámara plena sabemos que es lo que está debajo del piso falso y bueno, ahí tenemos a veces nuestros sistemas de aire de precisión y también las charolas, ¿no? Con todo su cableado. Entonces aquí yo les estoy poniendo dos GIFs, dos imágenes animadas con casos representativos de lo que podría pasar, ¿no? Que nos piden que no esté a menos de 5 centímetros la charola del suelo. ¿Por qué? Dos claros ejemplos, una inundación por accidente, o por ejemplo acá en Ciudad de México el día de ayer, ¿no? Lo que pasó, que estaba cayendo el cielo y que, bueno, muchos de estos lugares también tienden a inundarse. A lo mejor no es muy exagerado, pero creo que 5 centímetros de separación del suelo ya es un espacio considerable para que no tengamos algún accidente y bueno, que además la charola se nos puede oxidar, se va a mojar el cable, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy importante que la separación mínima del suelo sean 5 centímetros y bueno, nosotros tenemos diferentes accesorios para uso de piso con diferentes medidas, ¿no? Que van desde los 8, 32 o hasta 35 centímetros. Y bueno, si contemplamos otras cosas, pues vamos a decirlo, ¿no? El mantenimiento. No podría darle yo un buen mantenimiento a ese lugar si mi charola está directamente al suelo. O la humedad misma, ¿no? Que el suelo a veces transmite. No es que precisamente esté mojado, pero el suelo transmite mucha humedad, va a empezar a deteriorar mi charola porque pues es un producto metálico y a su vez va a deteriorar el cable, ¿va? Entonces, la separación mínima que sean 5 centímetros del suelo. Otra recomendación y consejo que les damos mucho es que utilicen lo que son las placas a tubo. Sabemos que en la charola siempre llevamos la mayor concentración de cables y que pues empezamos a hacer nuestras derivaciones o nuestros disparos a través de tubería. No es lo mismo que en mi charola yo lleve 25, 48, 50, 100 cables a que tenga que hacer una derivación por un tubo y bajar 4, 5, 6 nodos nada más y empezar a hacer mis derivaciones, ¿no? Repartir estos servicios. Entonces, utilícenlas porque, les soy sincero, nos ha tocado ir a supervisar muchas instalaciones en la cual pues, nada más recargan el tubo, con alambre recocido lo amarran y pues no, se tienen los accesorios diseñados para tal, ¿no? Este es, por ejemplo, la más sencilla, les digo la más sencilla porque es una escuadra muy austera y además pues requiere de accesorios. Hay otro tipo de placas salidas a tubo en Charofil, en el catálogo las pueden encontrar, las cuales no requieren de accesorios de fijación o las que traen como las chalupas, su sistema de knockout o sus, les llaman chequeadores también, y que bueno, ya podríamos conectar ahí un sistema tradicional americano, ¿no? Que conocemos como contratuerca, monitor y hacemos nuestra derivación a nuestra tubería, ¿ok? Otra cosa que también les recomiendo en los accesorios es que ya sea con un esmeril o un disco o una lima de estas bastardas conocemos, quitemos el filo de las varillas roscadas, ya que cuando nosotros hacemos las instalaciones a las losas comúnmente, utilizamos taquete expansivo, utilizamos tuercas y arandelas, ¿vale? Entonces, cuando se están haciendo los cortes, dejamos lo que son las rebabas. Entonces, sí les recomiendo que pues tallen ahí esa parte para que no tengamos ningún problema y que entren las tuercas muy rápido, ¿no? Porque es algo que llega a pasar y no, pues es que no queda la tuerca o es que no entra en mi taquete. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues quitar esas impurezas de lo que nos sobra en el corte. ¿Ok? Algo muy importante y que son muchas de las preguntas que nos hacen es ¿qué consideramos nosotros para colocar cierta medida de varilla? ¿Vale? Manejamos 4 medidas de varillas, son medidas estándares, 1/4, 5/16, 3/8 y media. ¿Vale? A ver, denme un segundo. Bien, rápido. Gonzalo Rolas nos pregunta que si cuando nosotros colocamos una placa salida tubo, ya no se podría poner la tapa. Hay diferentes placas, como les decía, unas podrían quedar, ahora sí que tú pones tu instalación, pero ya no le metes la abrazadera tipo U, como se me, voy a regresarme aquí la lámina tantito. Aquí, ya no colocamos este tipo de abrazaderas, sino que aquí en el centro traen, les decía, un chequeador o un knockout, entonces nada más cortaríamos este alambre, este hilo, y por ahí saldría nuestro tubo, ¿vale, Gonzalo? No pasa nada.
y, bueno, no estorbaría en el paso de nuestra tapa. ¿Ok? Entonces, como les decía ya, aquí el tema de las varillas. Varillas 1/4, 5/16, 3/8. Esto sí se los dejo mucho a su consideración porque hay diferentes tipos de instalaciones. Les voy a poner dos casos muy sencillos. Una instalación en una oficina. Si yo estoy haciendo, pues ahora sí que toda mi trayectoria en horizontal, denme un segundo. Ok, Manuel tiene una pregunta. Manuel Aguirre, ¿nos ayudas? ¿En qué te podemos ayudar? Ah, ok, creo que se perdió un poco la conexión. Y vamos a continuar. Manuel, ahorita, si puedes, ya sea que nos pongas tu duda aquí en el chat o quieras abrir tu micrófono, no pasa nada. ¿Va? Les decía, entonces, las varillas, estas 4 medidas con las 2 instalaciones que les voy a poner, es unas oficinas en el cual, pues, sabemos que no son muy altas, tenemos que optimizar el espacio y utilizamos espárragos de 40 centímetros, ¿no? Para que nuestra canalización, pues, tenga el espacio considerable, y podamos dar el mantenimiento. Pero es una charola pequeña, ¿no? Vamos a decir que puede ser de 10 o 20 centímetros de ancho y no lleva mucho peso. A lo que, por ejemplo, esta misma charola, que tampoco lleve mucho peso, pero lo voy a meter ahora en una nave industrial. Y esta nave industrial, pues para yo poder fijarlo a lo que es el techo o la losa, pues tendría que ser sobre las láminas o las vigas, ¿no? Y son más de 10 metros de altura, entonces ya no metería varilla de 1/4, sino a lo mejor ya, ahora sí voy a meter varilla de media, porque 1/4 pues quedaría como un alambrito y quedaría muy débil, ¿no? Entonces, no hay una tabla, creo que es lo que nos quería comentar, Ricardo, no hay una tabla de recomendación para varilla, porque les digo, puede ser muchísimo, muy grande y muy variable su instalación. Depende tanto de la distancia que hay del techo a su charola, como tanto del peso. Entonces, aquí el claro ejemplo que les puse es una charola de 100 milímetros, una pequeñita, pero con los dos tipos de varilla. Una delgada de 1/4 y con otra instalación en una nave industrial con la medida más gruesa que sería de media. ¿Vale? Entonces, tengan cuidado ahí con esa parte. De todos modos, si tienen alguna duda, ya saben, yo ahorita les voy a dejar mi correo, mi WhatsApp, cualquier cosa que ocupen, con toda confianza. En las charolas, vamos a pasar a esta parte de qué cosas hacer con las charolas también. Hemos tenido ya sesiones donde platicamos de los recubrimientos de cada uno de estos. ¿Cómo saber qué varilla corresponde? Ok, Ricardo, pues mira, aquí fácil y así para rápido yo se los pongo. Para charolas de 200 milímetros hacia abajo, en una instalación interior no más de 50 centímetros, ocupen varilla de 5/16 y de 1/4. Para charolas de 300 en adelante, ocupen 3/8 y media, ¿no? Dependiendo, les digo, mucho del peso y la distancia que vaya a haber tanto de su losa o su techo a la charola. ¿No? Entonces, esa es la recomendación rápido. De 300 hacia abajo, de ancho, ocupen 1/4 y 5/16, y de 300 en adelante, media y 3/8. Después, entonces, para las charolas, no hay de qué, Ricardo. Christopher Lawrence nos pregunta cuáles son los estándares que ustedes piden o que se basan para certificar una trayectoria de charofil. Gracias, Christopher. Hay cursos de certificación en el cual nosotros les mostramos todas las normas, todos los estándares, les enseñamos las mejores prácticas, cómo se deben hacer los cortes, bajo qué cosas hay que guiarnos. Entonces, una vez que ustedes ya están certificados, posteriormente podríamos certificar alguna de las instalaciones que ustedes hayan hecho. ¿Por qué? Porque ya tienen los conocimientos, ya tienen la noción, pero pues principalmente nos vamos con lo que es la norma oficial mexicana, NOM 001C de 2012, lo que son recomendaciones, como dije hace ratito, con VIXI, con el ICREA, con la TEIA 569, la 607, etcétera, y que, como les comento, todo esto lo vemos en los cursos de certificación que a fin de mes va a estar, y bueno, al final les comento también de esta, ¿vale? Entonces, Christopher, espero ahí ayudarte un poquito. Con las charolas, ¿no? Les decía, cuando tenemos los dos recubrimientos que son de PVC y epóxico, ya los hemos visto, como les dije en otras sesiones,
se vuelven dieléctricas, es decir, que ya no tienen paso de corriente. Entonces, lo que hay que hacer aquí es raspar o tallarles para hacer nuestra conexión del sistema de puesta a tierra, ¿vale? Limar los cortes, digo, se vuelve a repetir aquí la misma imagen, pero a lo que quiero hacer mención es cuando nosotros estamos haciendo los cortes de las charolas para las curvas, también tenemos que quitar pues todas estas impurezas, ¿no? Hace ratito lo hicimos con la varilla, pero ahora también lo vamos a hacer con la charola porque pues llega a quedar estos filos y pueden dañar nuestro cableado. Y no vamos muy lejos, a veces los cortes no los hacen al ras y quedan pues bastante largos, y al momento de poner nuestras clemas y querer cerrar para hacer nuestra curva, estorban estos cortes y no se me facilita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, tienen que volver a cortar o estar limando muchísimo más para que pueda cerrar con las clemas y no estorbe ahí para la curva. Bien. Otra recomendación, dejar 2 espacios antes y después de, bueno, en las charolas, después para cada derivación. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Si se dan cuenta aquí en mi cursor, yo estoy dejando 2 espacios, estos dos, un cuadrito y otro cuadrito, y comienzo a hacer mis cortes, igual de este lado. Esta va a ser para una curva vertical o para una bayoneta, cualquiera de las dos, y esto va a ser para una curva horizontal, ¿vale? Entonces dejo 2 espacios siempre de preferencia porque aquí tengo que considerar el espacio que ocupa mi clip automático, o bueno, el accesorio que vaya a utilizar para la unión, y aparte la soportería, ¿no? Que nosotros por norma sabemos que los soportes van de 1.5 metros a 1.8, pero en las derivaciones, como yo estoy haciéndole cortes a la malla, tiende a perder esa rigidez que tiene el tramo recto. Entonces, como se hacen unas curvas, a pesar de que sean 80 o 40 centímetros de separación, póngale un soporte antes de la curva y otro al terminar, ¿va? Y es ahí donde lo tienen que dejar estos espacios para que puedan agarrar, obviamente, o fijar a su soporte, ¿vale? En las derivaciones, cuando nosotros hacemos estas derivaciones o estas curvas, quiero cambiar, las T's, las X o las reducciones, que son las que ocupan este tipo de corte, que es eliminar este ángulo de aquí nada más, como se muestra de este lado, únicamente voy a eliminar el ángulo y conectar con estas pestañas que se van a abrir. Entonces, yo les recomiendo que para que sea más suave, por así decirlo, y lo puedan abrir con las manos sin necesidad de un desarmador o una herramienta y hacer palanca, corten 2 de estos ángulos de las esquinitas y puedan abrir sus pestañas y se les va a hacer muchísimo más fácil o más rápido. ¿Ok? ¿Qué más? Dejar el espacio para los espárragos y la soportería. Bien, este es importante. Cuando nosotros vamos a hacer lo que llamamos columpios o trapecios en una instalación alosa, tenemos que dejar el espacio para instalar pues lo que es la varilla, ¿no? Va nuestra varilla a nuestros disparos o a nuestros taquetes, pero tenemos que dejar un espacio. ¿Cómo va? Si mi charola es de 200 milímetros de ancho, yo tengo que dejar mínimo 50 milímetros o 5 centímetros de cada lado. Mínimo los digo porque cuando se ocupa el unicanal es ahí donde se los recomiendo, ¿no? Que tengan 5 centímetros de cada lado. Si es el sujetador, consideren 7.5 centímetros porque como este ya tiene con sus perforaciones y vienen los pedacitos para que atoremos la charola, pues tengan cuidado y dejen este espacio, ¿no? De aquí voy a subir hacia arriba mi instalación, ¿va? 200 milímetros de ancho en mi charola, mínimo 300 milímetros de mi soporte. ¿Okay? Otra que también causa mucha controversia y nos preguntan mucho, ¿cuál es el porcentaje que se utiliza en una charola? Entonces, el máximo que nosotros podemos utilizar, que es una recomendación, es el 45%. Muchos ya sabemos que utilizamos la tubería, y la tubería, ojo aquí, por norma también, porque si les pregunto, muchos me van a decir que el 60 y otros el 40, y vamos a tener aquí una campal. Entonces, sí, pero son las dos. En una primera instalación solamente puedo utilizar el 40% de una tubería. ¿Ok? Estoy hablando de tubería. ¿Cómo saco el área de un tubo? Pi por radio al cuadrado es una fórmula general de un círculo. Entonces, saco el área de mi tubería y lo multiplico por el 40% en una primera instalación. Si yo voy a hacer una segunda instalación, pues tengo que dejar siempre ese espacio considerable y ahora sí, ¿no? Ya puedo utilizar hasta el 60 y nunca rebasar ese 60%, ¿ok? Entonces, en un tubo, 40% para una primera instalación
y el 60 para una segunda, ¿no? Y que sería lo máximo que puedo utilizar. Con la charola es algo similar, ¿va? En una canalización o en una bandeja portacables de tipo charola, la norma oficial mexicana nos pide que solamente utilicemos el 50%. Pero además, por ejemplo, la parte de telecomunicaciones en la TEIA nos piden que tengamos una consideración del 10%. Entonces, cuando nosotros hacemos esta operación, se le dice que el 45% es lo permitido de la charola para utilizar nosotros en cable de telecomunicaciones. ¿Ok? Otro que nos pide la norma, por ejemplo, esto viene en la norma oficial mexicana, es que antes de que nosotros empecemos a instalar todo el cable de la charola, pues la charola ya debe estar terminada, porque algo muy común que suele ocurrir es que, ¿sabes qué? El usuario final o tenemos prisa, pues nos están pidiendo que nos apuremos y todavía no acabo la charola y entonces empiezo a cablear. Claro ejemplo que siempre les pongo es, ¿qué es lo que pasa cuando yo llevo este tipo de prisas? Que tengo 80 metros lineales y dentro de estos 80 metros, pues yo ya le dije a mi compañero, ¿sabes qué? Empiezate a cortar 24 cables de 80 metros. Va, o sea, él ya le está cortando muy al ras, muy exacto, pero no consideraste que te iba a ganar el de la instalación de aire acondicionado y ya te ganó con 2 trayectorias y se te atravesaron. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Bueno, pues unas bayonetas, ¿no? Unas bayonetas en omega para deslindarte y poder, pues ahora sí que continuar con tu trayectoria. Ah, pero que tampoco consideraste una trave o una columna, bueno, vas a tener que hacer otra bayoneta. Lo mínimo que bajas, pues son 20 centímetros, vuelves a continuar, subes otros 20 centímetros, ya tenemos que son 40 centímetros por cada bayoneta. Fueron 3 las que dijimos, ya es 1,20 m, entonces tu canalización pues ya aumentó, ¿no? Ya no son 80 metros, sino son 81,20, y ya te adelantaste con el cable, lo cortaste, los 24, y estás poniéndolo y pues nada, ¿no? Entonces sí es muy importante que no estén, que no se adelanten o que no empiecen a cablear antes de terminar la charola. Bien. Por norma, los puertos, bueno, ya dijimos a 1.5, aquí yo estoy poniéndole lo que son laboratorio de ANSI, que nos ayuda a hacer estas pruebas de carga, ¿no? En la cual también ya les he platicado de las clasificaciones, cómo se les da las clasificaciones a cada una de estas charolas y el por qué, ¿no? Tanto en separación como tanto en peso. Y bueno, obviamente esto es a su máximo punto de deflexión para que ya tenga un doblez considerable, ¿no? Que se vea mal. Por normativa también la separación de la charola, que puede ser al techo, perdón, o hasta otra canalización ahí mismo. Bien, 30 centímetros es lo ideal para que nosotros podamos tanto meter el cable como meter las manos y dar mantenimiento a esto. Además de que cuando llevamos, voy a decir, 2 servicios, cable eléctrico y telecomunicaciones, evitamos que se genere un arco eléctrico y que pueda pasar a la otra charola. ¿Ok? Como complementos, les quiero recomendar el uso de zinc líquido. Cuando nosotros hacemos cortes en las charolas de tipo malla, que bueno, todos sabemos que esa es la ventaja de una bandeja de tipo malla, utilicemos el zinc líquido para sellar esos cortes y que no quede expuesto el acero y se nos vaya a empezar a deteriorar por ahí. Bien, entonces en Charofil sin ningún problema pueden preguntar a sus ejecutivos comerciales también por este zinc líquido, el cual es un aerosol, y van a ponerlo en los puntitos donde haga falta hacer estos retoques. Otra recomendación, usen siempre por lo que son guantes de poliuretano, ¿vale? Que son estos, no son, se va a escuchar mal, los clásicos guantes como creo que son de piel, de cuero. Se vuelve súper complicado, ¿no? Las tuercas son muy pequeñitas y esos guantes nos dejan estos de poliuretano sin ningún problema, además de que la charola la puedes agarrar, no se te va a resbalar, lo que les decía hace rato, los cortes cuando no los hacen bien quedan filos, estos guantes pues, te van a ayudar a evitar que te cortes tú, a lo mejor se atoran ahí en el guante, además de que también se vuelven dieléctricos, ¿no? Tienen mayor protección. Entonces, este es el que yo realmente les recomiendo, que utilicen guantes de poliuretano, ¿vale? La herramienta para el kit 1, esta es basiquísima, su medida es de 10 milímetros, no son tornillos estándar, son milimétricos. Ustedes utilicen una llavecita, una matraca, un dado de 10 milímetros y con eso cierran sus clemas. ¿Vale? De ahí en fuera, ya les había dicho, lo que son los misceláneos, tuerca con resorte, tornillos cabezas de botas, arandelas, tuerca hexagonal, etcétera. Sí son estándares, al igual que las varillas,
un cuarto, 5/16, 3/8 y media, ¿va? Hasta ahí. Algo que es muy básico, les digo muy básico, pero que no todos lo llevamos al cabo, es que utilicen tanto el uso de niveles como los flexómetros, ¿va? Cuando estamos haciendo nuestro trapecio, pues hay que procurar que quede lo más parejito y que sea pues una buena instalación, ya que a veces se ve pues bastante mal y además para certificar, pues no te van a aceptar que una charola esté toda colgada o toda chueca, ¿no? Entonces procuren también siempre tener a la mano su nivel, su flexómetro, ya sea que se basen de la soportería a la losa o de la charola al piso, ¿no? Porque también de eso depende mucho. A veces no es, como les mencionaba hace rato el ejemplo, no es una losa corrida, es una nave industrial, entonces tengo que medirme básicamente al suelo, ¿no? Como complementos también, colocar cinchos y velcros, ¿ok? Para la parte de telecomunicaciones se utiliza el velcro, acá 30 centímetros. Para cable telecomunicaciones ya no están permitidos los cinchos de nylon porque cuando los jalamos para fijarlos, aplastan el cable y lo llegan a dañar, ¿va? Cable eléctrico sí, sí se acepta el cincho de nylon, pero para cable de telecomunicaciones únicamente el velcro. ¿Okay? Y bueno, dentro de los efectos también está lo que es el par galvánico. Muchos de ustedes lo conocen y otros no. Este par galvánico ocurre cuando yo combino dos materiales. En este caso, que es más común, es cuando juntamos los dos galvanizados a base de zinc, ¿no? Ya se los hemos dicho, electrocincado o galvanizado por inmersión en caliente, los dos son con zinc, pero diferentes procesos, y cuando los llegan a juntar aquí, este par galvánico o efecto de par galvánico, es que el electrocincado empieza a jalar las propiedades del galvanizado en caliente, y lo que hace es que se oxide muy rápido. Si teníamos, ahora sí que proyectado que nuestro galvanizado en caliente nos durara 25 años, nos va a durar 5, 10, ¿no? Dependiendo también de qué es lo que estén utilizando. Entonces, procuren que todos los accesorios sean del mismo acabado, electrocincado, pues todos sus acabados igual, sus porterías, sus misceláneos, si es galvanizado en caliente, pues de la misma manera, ¿no? Que a fin del día, pues también de eso se trata, ¿no? Que la canalización sea duradera y que no tenga que estar haciendo mantenimientos y cambios de estas a cada rato. ¿Ok? Otro de los efectos muy comunes que también por ello les quiero recomendar que pongan la puesta a tierra es el efecto piel. Quienes llevan la parte eléctrica pues van a saber que es esta manera en que viaja la electricidad de cierta forma y no nada más a través del cobre, ¿no? Y aquí quiero hablar de, bueno, les voy a hacer mención del efecto corona, ¿no? Que yo creo que ese es más común que lo hayamos escuchado y que cuando llevamos bastante energía, todo este campo electromagnético que genera, pues es energía volando a través o que llega a traspasar, pues lo que son los recubrimientos de estos cables, ¿no? El cobre todavía traspasa el PVC y tiende a generar o ahí a haber un campo electromagnético y la energía está ahí. Entonces se vuelve peligroso también. Y bueno, ya por último, lo que es un efecto de jaula de Faraday. Cuando llevemos cables de telecomunicaciones, a ver, un segundo. No hay par galvánico entre la charola y el accesorio de puesta a tierra con cable desnudo. Mira, aquí tengamos en cuenta, Fernando, buen día, que la charola es electrocincada, es acero al carbón, es un recubrimiento, y el sistema de puesta a tierra va a ser de cobre. Si hay un efecto de puesta a tierra, podrá ser, pero, perdón, de par galvánico va a ser, pero dentro de mucho tiempo, ¿no? Porque lo que yo no les recomiendo es que combinen los dos que son con zinc, ¿no? A pesar de que sean dos diferentes metales, sí lo va a ver, pero va a pasar dentro de muchísimo más tiempo y pues, no va a ser como, a diferencia de juntar galvanizado en caliente o y electrocincado, ¿vale? O además de que también ocurre mucho este efecto de par galvánico cuando tenemos un flujo de corriente a través de estos metales. Como pues nada más va a ser en el peor de los casos que pueda ocurrir esto, pues no tenemos tanto ese inconveniente, ¿va, Fernando? Les decía ya por último, en el efecto de jaula de Faraday, cuando nosotros tenemos cables de telecomunicaciones, y aquí quiero hablar de, por ejemplo, un categoría 5E, y necesito atravesar un cuarto eléctrico donde hay transformadores, hay tableros, etcétera, y hay un campo electromagnético muy grande, mientras yo lo canalice con un ducto cuadrado o alguna tubería que sea, pues a fin del día una canalización cerrada, voy a tener este efecto que se llama jaula de Faraday, en el cual pues todas las cargas se van positivas, se van a ir de un lado, los electrones carga negativa del otro lado, ¿no?
haciendo que el centro de esta canalización o este cuadrito, que vamos a llamarlo así, la jaula de Faraday, pues quede completamente protegida y no va a haber ruidos o señales que afecten a mi cable de telecomunicaciones, ¿no? Les digo esto, por ejemplo, con un cable categoría 5E, que son los que no traen tanta protección o no traen un blindaje, a diferencia de un FTP categoría 6A, ¿no? Por así decirlo. Y pues bueno, antes de terminar, yo quiero pues agradecerles a todos por este ratito que tuvimos. Fueron básicamente puros consejos, puras recomendaciones. Ya saben, hay diferentes webinars, todos están a través de Facebook para quienes nos estén viendo por Facebook. Se van a quedar ahí grabadas las sesiones, el día que ustedes las quieran ver sin ningún problema. Pueden descargar nuestra aplicación tanto en App Store como en Google Play para que vean pues las fichas técnicas y todo lo que son las características de los productos. ¿Vale? Con mucho gusto, Ricardo, ya saben, les dejo aquí mi correo para que me soliciten la presentación, mi teléfono por cualquier cosa para que me manden WhatsApp, 69, y mi correo... Mi correo para todos, que es así como suena, cristian@charofil.mx, sin ninguna H ni nada, así nada más. Y bueno, pues ya saben, muchas gracias por su tiempo y nos vemos pues la otra semana.